Secretaria, señora Presidenta. Abrimos la sesión este año del tercer ciclo que promociona la Fundación Balsaín sobre, en el contexto general, valores y sociedad. Y dentro de valores y sociedad, este año abordamos el valor de la política. Ni que decir tiene que la Fundación está extraordinariamente agradecida a que la presidenta de las Cortes de Castilla y León haya aceptado venir hoy aquí a inaugurar este ciclo, entre otras cosas porque la Fundación está en Segovia, Segovia es Castilla y León, y nos parece fundamental que sea nuestra presidenta la que abra este ciclo. Y además a mí, ya en lo personal, especialmente satisfactorio porque somos compañeros universitarios y profesores de esa cosa tan rara que es el derecho administrativo. Pero bueno, así, por lo tanto, es una doble satisfacción. Gracias, por lo tanto, Presidenta, por estar con nosotros. Gracias a todos los que nos acompañan hoy aquí, las autoridades y amigos. ¿Y por qué? ¿Por qué hemos escogido este tema? Bien, porque yo creo que algo tan importante en la democracia, para que sea una verdadera democracia, es que haya vida política y actividad política. No existe democracia sin actividad política. Puede haber dictadura, puede haber otra cosa, pero no hay vida democrática. Y la política se hace por hombres, mujeres, entregadas a esa actividad con un mandato de los ciudadanos y, en su inmensa mayoría, personas honestas y personas entregadas a la vida pública. Pero los ciudadanos, lo percibimos hoy, están pasando por un momento difícil, porque que si un escándalo aquí, que si un problema allá, que si las dificultades económicas, que si el mundo político no conecta bien con los ciudadanos o no explica bien las cosas. Bueno, la Presidenta seguro que nos dirá mucho mejor que yo ese análisis. Lo cierto es que nos parecía que teníamos que abrir este espacio de diálogo, de reflexión y de recuperación, como va a ser el título de la conferencia, de recuperación del valor de la política y de la acción de los políticos. No se puede tolerar el sacar de la anécdota individual, pasar a la categoría general de la descalificación. Yo me opongo rotundamente y la Fundación se opone a esa idea y creemos que hay que recuperar la dignidad de la actividad política y ya, lógicamente, en el periodo que estamos, decirle a los ciudadanos que hay que participar en esa vida política, de manera exigente, crítica, pero participar. Hoy se abren las elecciones para el Parlamento Europeo, pues hay que participar. No se puede uno quedar en casa, hay que participar, hay que elegir a quien uno mejor considere, en la opción que fuere, porque el espacio que no ocupemos con nuestro voto lo va a ocupar otro, probablemente con una posición antidemocrática o antisistema o Dios sabe qué. Por lo tanto, el valor de la política es el valor también no solo de la acción de los políticos, sino nuestra como ciudadanos, nuestra responsabilidad. Eso es lo que queríamos tener. ¿Quién mejor que los presidentes de los parlamentos autonómicos? Porque las regiones, las comunidades autónomas son Europa. Aquí es donde se hace política muy cercana a los parlamentos autonómicos, como los municipios, y desde una perspectiva institucional, que es muy importante. Si hubiésemos traído responsables políticos, tendríamos otro debate. Ese debate no lo quiere llevar la Fundación, queremos tener un debate institucional, una posición institucional. Por lo tanto, Presidenta, muchísimas gracias porque abrimos esa reflexión con una voz de autoridad, con una voz que tiene muchas cosas que decir y que ha dicho, y yo me siento muy orgulloso de que esté hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Querido director del Centro de Estudios de la Fundación Balsaín, subdelegada de Gobierno, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular y procuradores en las Cortes de Castilla y León, senador,
portavoz del Grupo Parlamentario Popular y concejales del Ayuntamiento de Segovia, señoras y señores. Quiero agradecer en primer lugar al director del Centro de Estudios de la Fundación Balsaín, don Álvaro Gil Robles y Gil Delgado, su invitación para participar en este tercer ciclo de conferencias sobre valores y sociedad organizada por la Fundación y la Oficina de Información Europea Europe Direct. Muchísimas gracias también por tu amable y cariñosa presentación. Estoy encantada de estar esta tarde en Segovia, de estar entre ustedes, por lo que, por supuesto, quiero agradecerles a todos su asistencia. Hoy, día 8 de mayo, considero que es un día muy acertado precisamente para hablar sobre el valor de la política, sobre el valor de la política. Y lo es por dos motivos. Esta noche, como se ha puesto de manifiesto, comienza una campaña electoral. Una campaña trascendental para los ciudadanos y también para los que militamos en partidos políticos. Un momento apasionante de nuestra actividad y un momento muy importante para medir, una vez que veamos los resultados la noche electoral, el interés del electorado por los asuntos europeos y además podremos ver también si de la participación se puede extraer alguna conclusión que pueda sernos de utilidad en torno al desapego de los ciudadanos por la política. El segundo motivo por el que estimo que es acertada la celebración hoy de este acto en Segovia para hablar sobre el valor de la política es porque precisamente hoy se cumple un nuevo aniversario de las primeras elecciones autonómicas en Castilla y León. Tal día como hoy, en el año 1983, unas semanas después de aprobarse nuestro Estatuto de Autonomía, daba comienzo un proyecto apasionante de trabajo político impulsado por la ilusión de los ciudadanos de nuestra región. Queridos amigos, corren malos tiempos para la actividad política. La corrupción, el sistema de funcionamiento de los partidos políticos, el estado de las autonomías y el sistema electoral se nos presentan hoy como los cuatro jinetes del apocalipsis de nuestra democracia. El político, culpable para algunos de todos estos males que asolan España, aparece en ocasiones como una suerte de ángel caído, responsable de los padecimientos que hacen sufrir a la sociedad. Y ante esta situación surgen frecuentemente voces que generan debates que nada tienen que ver con el problema real, con propuestas de solución, cuando menos parciales, irresponsables, incluso en muchos casos, y casi siempre al son que marca la encuesta de turno. Y así, el paraíso terrenal se nos presenta en ocasiones en forma de Estado federal, otras veces lo es en una vuelta al Estado centralizado. Las listas electorales abiertas son, más que un sistema electoral, para algunos el bálsamo de Fierabras. La República representa el paradigma de la forma de Estado para otros. Y por fin, la reforma constitucional parece ser aquello que nos pueda salvar del infierno. Estas aportaciones, que frecuentemente se incorporan al debate político y que en otros momentos quizá pudieran ser oportunas, en mi opinión, nos distraen de la realidad que en estos momentos cruciales está viviendo España, porque nada tienen que ver con las soluciones para la verdadera recuperación económica de España y para devolver a los ciudadanos la confianza en el sistema. Dicho de modo más en consonancia con el ciclo de conferencias que nos trae hoy a Segovia, estamos viviendo una devaluación de la política. Y este es, a mi parecer, el panorama que tenemos quienes hoy nos dedicamos a esta actividad. Y precisamente por ello, ante esta situación, hay que reaccionar y hay que hacerlo devolviendo el valor a lo público desde el convencimiento de que la democracia tiene recursos para superar sus errores sin caer en la tentación de suprimir elementos esenciales para la misma, como por ejemplo son los partidos políticos, como es el Parlamento. El objetivo final, evitando las distracciones en menudencias demoscópicas, es recuperar para los españoles la ilusión por España y por su futuro, por nuestro futuro. Queridos amigos, estamos en Castilla y León. Tendrán la ocasión de escuchar a presidentes de otros parlamentos autonómicos que hablen de su perspectiva autonómica y de su experiencia. Nosotros estamos en Castilla y León. Y en Castilla y León hemos querido siempre compartir e integrar nuestro futuro en España, porque la historia de España está en nuestra propia esencia
como región. Hemos sido ejemplo de cómo aprovechar los tiempos, entendiendo el ejercicio del derecho a la autonomía como algo estable pero dinámico, dialogado y adaptable a las circunstancias de cada momento. Hemos rechazado posiciones equidistantes entre las propuestas que implican confrontación y las que son respetuosas con la Constitución española. En Castilla y León nos sentimos comunidad cuando huimos del particularismo y cuando, dentro de España, amparamos con efusión y cariño a cada uno de nuestros municipios. Junto con esta manera de entender la comunidad que tenemos los castellanos y leoneses, el autonomismo útil e integrador que promueve el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha sido, junto con la ejemplar herramienta del diálogo social, paradigma de que en los momentos trascendentales las fuerzas políticas y sociales de nuestra región están a la altura de las circunstancias. No crean que les quiero ofrecer el paraíso terrenal en Castilla y León, ni olvidar el desapego que aquí también muchos ciudadanos tienen hacia sus representantes y hacia sus instituciones. Pero en nuestra tierra, en la que compartimos ese y otros problemas con el resto de España, no perdemos el tiempo en confrontaciones estériles y somos capaces de encontrar un consenso básico sobre los intereses de nuestra sociedad, al menos en lo que consideramos asuntos de comunidad. Sirva de ejemplo que esta legislatura en las Cortes de Castilla y León se han aprobado 5 leyes por unanimidad, casi un 20% de las 27 leyes aprobadas en lo que va de legislatura. Podemos destacar la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, la ley que flexibilizó los cauces de la iniciativa legislativa popular y de los ayuntamientos, permitiendo incluso que los promotores de las iniciativas puedan dirigirse al Pleno de las Cortes. En relación con el modelo territorial para la prestación de servicios, destaca la aprobación por consenso entre los dos grandes grupos parlamentarios, el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista, de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León, derivado del Acuerdo Junta-PSOE de octubre de 2012. La Ley Agraria de Castilla y León rozó la unanimidad, obtuvo el voto afirmativo de 80 de los 81 procuradores presentes en el Pleno. También pudiera servir como ejemplo de esta actitud ante las preocupaciones de los ciudadanos la convalidación por unanimidad del decreto ley que reguló la adopción de medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias afectadas por la crisis en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Así es como entiendo yo la política, desde el diálogo, desde la suma de esfuerzos, tal y como se ejerce en Castilla y León. Pero, queridos amigos, con todo y con eso, nuestro futuro en esta comunidad y, por supuesto, el de todas las demás, os integra en un sólido y atractivo proyecto para España o habremos fracasado todos. Es cierto que las comunidades autónomas ejercemos importantes competencias para prestar servicios públicos esenciales para los ciudadanos, que contamos con instituciones de autogobierno que cumplen su función. Incluso en comunidades como la nuestra contamos con un liderazgo sensato y cabal, sólido y solvente y con una estabilidad política fuera de toda duda. Pero no siendo esa una cuestión menor, lo más importante, el auténtico valor de la política hoy, el reto por el que merece la pena trabajar y comprometerse en este momento, es por el futuro en común de España y de los españoles. Desde el gobierno en una comunidad, desde un ayuntamiento, desde un parlamento, pero también de nuestra posición individual como personas. Permítanme que insista en la idea de que no se trata necesariamente de pactar propuestas más o menos oportunas, monarquía o república, reforma del Senado, reforma del Estado de las Autonomías o muchas otras cuestiones más. Hace ya 36 años, en 1978, hicimos una Constitución aprobada por todos. Y lo hicimos sin pensar en un partido político en particular, con muchos más aciertos que errores, diseñada para todos y con la vista puesta en el futuro. Pues bien, la actitud de quienes hicieron posible el pacto constitucional entiendo que tiene que ser hoy nuestra referencia.
pero teniendo siempre presente que ellos no plantearon ese marco de convivencia para ser aplicado mientras se siguieran mirando por el retrovisor y utilizando políticamente las confrontaciones que precisamente logramos superar a través de la Constitución. Si no existe esa actitud proclive al acuerdo, si no se interiorizan tras casi 40 años de democracia y varias alternancias en el poder las convicciones democráticas de respeto y tolerancia respecto de los valores y principios del adversario, y si no se mira al pasado orgullosos de haberlo superado juntos, no estaremos contribuyendo a la solución de los verdaderos problemas. Si al abrir el debate sobre reformas esenciales no se realiza un reconocimiento expreso del éxito de todos los españoles al dotarse de un texto constitucional, pudiera parecer que los valores de la transición no tuvieran cabida ya en España, o que el modelo político que tanto bienestar ha proporcionado estuviera desacreditado. Y eso es algo que algunos que quieren romper España, estoy segura, estarían encantados de que sucediera. Entonces podrán preguntarse, si nos está planteando debates que considera estériles, ¿cuál es su propuesta? ¿Qué nos propone? ¿Para qué sirve la política en España en esta encrucijada? Pues bien, permítanme que responda a esta cuestión. Permítanme que afirme tajantemente que se pueden hacer innumerables cosas, que las estamos haciendo. Para empezar, la prioridad en este momento, como es evidente, es devolver a España al camino del crecimiento económico y de la recuperación, al camino de la credibilidad interna y externa y al de la generación de riqueza. El punto de mira de cualquiera de las políticas que se lleven a cabo ha de estar en las personas, ha de estar en las familias, especialmente en aquellas que están viviendo una situación económica más difícil. Ha de estar en el mantenimiento de los servicios públicos esenciales. Sin embargo, el futuro de España, sentada esta prioridad, no puede quedar circunscrito a la solvencia de un balance contable o al cumplimiento de objetivos del déficit. Hay que recuperar el entusiasmo que comenzó en nuestra época hace no tanto tiempo, concretamente, como les decía, en 1978. Para ello, debemos potenciar lo que nos une en todos los lugares de España y a todos los partidos políticos. Un espacio de acuerdo incuestionable. Varias cuestiones. Para empezar, el orgullo de poseer la lengua universal de Cervantes. En segundo lugar, unos intereses comunes en el contexto internacional, apoyados por una situación geográfica privilegiada, a caballo entre el Mediterráneo y el Atlántico, entre Europa y África, que nos beneficia a todos. En tercer lugar, una rica historia común en la que se integra respetuosamente la propia de cada comunidad y la de cada municipio. Y por último, el valor y el respeto por la diversidad de cada una de nuestras regiones. España tiene la fortuna de ser múltiple y plural. Pero además de fortalecer estos 4 elementos, lengua, política internacional, historia y diversidad regional, que nos unen afortunada e irremediablemente a todos los españoles, considero necesario un esfuerzo complementario en el ámbito de la identidad nacional. Este esfuerzo debe ir dirigido a evitar que el concepto de España quede diluido en la realidad social, más pendiente en ocasiones de identidades regionales que algunos nunca verán satisfechas, hagamos lo que hagamos. Para ello, es imprescindible abandonar las posiciones de quienes siguen gastando muchas energías en empapar el españolismo de rancias connotaciones autoritarias que verdaderamente ya no vienen al caso. Por el contrario, entiendo que debemos ser capaces de identificar la idea de España, sus símbolos, con la libertad, el avance y la modernidad de los que ha gozado y goza nuestro país, gobierne quien gobierne. Esta cuestión, de apariencia trivial y a la que damos rienda suelta con la celebración, por ejemplo, de eventos deportivos, debe ser normalizada en nuestra vida cotidiana, como por otra parte hacen casi todos los países del mundo. El Marqués de Sade dejó escrito lo siguiente: no propongo matanzas ni deportaciones,
todos estos horrores están demasiado lejos de mi alma para concebirlos ni un minuto siquiera. Solo hemos de emplear la fuerza contra los símbolos. Basta con ridiculizar a quienes los sirven. En definitiva, es de gran trascendencia no abandonar los símbolos, que algunos se preocupan a diario de cuando menos esconder y a menudo destruir. Recapitulando, en el orden de prioridades que les propongo esta tarde en Segovia para devolver a España el entusiasmo necesario para iniciar un interesante proyecto en común, he enumerado dos cuestiones. Por una parte, potenciar lo que nos une y por otra parte, consolidar ese concepto reforzado de España. Y vamos a ir avanzando un poco más allá. Vamos a adentrarnos en una tercera vía para lograr el objetivo propuesto. Se trataría de potenciar el valor de la libertad y la responsabilidad de las personas con la finalidad de crear una sociedad más cohesionada y más fuerte. Me explico. Es momento de lograr que, evitando un exceso de intervención por parte de los poderes públicos, el ciudadano no se vea como el resultado irremediable de factores económicos y sociales del momento ante los que su propia iniciativa quede arrinconada. De lo que se trata es de lograr que las personas, en el marco de la igualdad de oportunidades generada por el Estado, cojan las riendas de su destino, por modesto que éste sea, y vean en su iniciativa y en su esfuerzo una verdadera esperanza de futuro. Su capacidad de trabajo, su disciplina, su energía intelectual y su esfuerzo serán así decisivos tanto para su porvenir como para su contribución a la colectividad. Y cuando así sea, y cuando además al observar a nuestro alrededor comprendamos que la mayoría estamos impulsando con brío nuestro propio porvenir, nos encontraremos con una sociedad más cohesionada, en la que nadie va a mirar de reojo a nadie, con una sociedad más solidaria y con un nivel de exigencia mucho mayor. Habremos logrado, entonces, una sociedad con un alto nivel de exigencia, con uno mismo y con los demás, en la que se distinga nítidamente lo bueno de lo malo y lo anterior de lo regular. No solo en la iniciativa privada, también en la educación, en la literatura, en el cine, en la televisión, en la empresa y, por supuesto, y quizá antes que ninguna otra cosa, en la política. Habremos logrado la libertad de la mayoría de los ciudadanos, de los que, según Unamuno, nada se dice en los periódicos. Hombres sin historias que a todas horas del día se levantan a una orden del sol y van a sus campos a proseguir la oscura y silenciosa labor cotidiana y eterna, esa labor que echa las bases sobre las que se alzan los islotes de la historia. Libertad y responsabilidad, por lo tanto, para lograr una sociedad cohesionada, fuerte, una sociedad exigente y solidaria. Pero a mayores, el ejercicio de la libertad individual por parte de los ciudadanos debe ir directamente unida al incremento de los cauces de información y participación de estos en la sociedad y también en la política. Se han dado pasos importantes en cuanto al acceso a los distintos modelos de lo que se ha denominado gobierno abierto, portales de transparencia y de la utilización en las redes sociales para recibir opiniones, para informar, para interactuar. Si echamos la vista atrás, apenas unos años, la información que podemos obtener hoy en día del funcionamiento de las instituciones y de las administraciones se ha incrementado exponencialmente. Del mismo modo, los mecanismos de participación y representación de los ciudadanos en los asuntos que le interesan son los propios de una democracia moderna. Pero al final, aun aumentando las posibilidades de implicación de los ciudadanos, los únicos cauces de participación para obtener legitimación democrática son las elecciones. Hemos de conseguir que la confianza de los ciudadanos en sus representantes políticos aumente. Es una obligación. Para ello, es indispensable que los partidos políticos, elementos esenciales del sistema, sigamos impulsando las reformas que aseguren el cumplimiento estricto de la ley y la honradez en la actividad política. No es cosa menor. Esperemos, en este sentido, que la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno proporcione los esperados resultados. Queridos amigos,
Comenzaba mi intervención diciendo que corren malos tiempos para la actividad política y les he propuesto una serie de argumentos y de reformas partiendo del ejemplo de cómo se es capaz de hacer política de acuerdos en Castilla y León, con la implicación de la Junta de Castilla y León, la oposición y las fuerzas sociales y económicas. A mayores de lo expuesto hasta el momento, considero que lo verdaderamente trascendental para que la sociedad vuelva a apreciar el trabajo que hacemos sus representantes han de ser nuestro comportamiento, nuestro esfuerzo, nuestro compromiso y, lo que es más importante, nuestros valores personales y colectivos. Se trata de aceptar y recuperar individualmente los valores éticos que nos han de servir de horizonte para tener una común y aceptada referencia en nuestra actuación. Y sólo así podremos afirmar, pero sin utilizarlo como excusa, que el comportamiento poco ético de unos pocos no ha de empañar el trabajo, esfuerzo y honradez de la mayoría de los que nos dedicamos al servicio público. Debemos ser capaces de construir una sociedad en la que apreciemos la jerarquía de las personas no por las dignidades del puesto que ocupan, sino por haber sido capaces de cumplir con sus obligaciones con esfuerzo, desinteresada y honestamente. Una sociedad de ciudadanos valorados por su conducta. Nuestro reto lo constituye el recuperar para la sociedad de hoy el honor vinculado al mérito y a la exigencia como estímulo para el cumplimiento de nuestras obligaciones. El prestigio merecido por un servicio bien realizado. Además, necesariamente, la vuelta al honor como paradigma de conducta nos ha de llevar al comportamiento recto, al mejor camino, a las convicciones claras, al más vale poco y bienvenido que mucho y mal adquirido de nuestro refranero. Nos llevará, en suma, a la honradez, honradez incorporada a nuestra conducta. El honor, escribió Séneca, prohíbe acciones que la ley tolera. Y es por lo que se me antoja que la educación de la esfera interna del ciudadano en firmes convicciones éticas, en una recta conducta y, en definitiva, en su honor, ha de ser mucho más eficaz que los imprescindibles instrumentos de control y sanción sobre la acción política ilícita. En otro orden de cosas, debemos esforzarnos en recuperar también para nuestra sociedad la autoridad como valor general que provenga de la experiencia, de la sabiduría. Autoritas, que no potestas, según expresión procedente del derecho romano, entendida como la que racionalmente nos han de conceder los electores. Por el prestigio que hemos de recuperar y por nuestros conocimientos, nuestra integridad, nuestro trabajo constante y tenaz, repleto de proyectos, persuasión e ilusión. Y sobre todo, por ser capaces de tomar decisiones que solo a los políticos nos corresponde tomar, por difíciles que éstas sean, fundamentadas en la fortaleza de un noble propósito. Si logramos transmitir este ejemplo a la sociedad, eliminando además el igualitarismo que no proceda estrictamente de los derechos de los que todos los ciudadanos disfrutamos, habremos conseguido devolverles la autoridad a nuestros mayores, a nuestros maestros y a todos aquellos que con su trabajo, sabiduría y responsabilidad sean merecedores de tal consideración. Queridos amigos, regreso en la argumentación de mi discurso a Castilla y León para que sirva, si alguno de ustedes lo consideran oportuno, como referencia para la reflexión. En nuestra tierra ejercemos la política con sensatez y prudencia. Hemos detectado claramente nuestras fortalezas y trabajamos en común, aun con intensas diferencias políticas, para potenciar nuestro amplio, diverso y bien situado territorio. Somos conscientes de la importancia del papel en nuestro desarrollo de la industria agroalimentaria y del campo en general. A todos nos une la admiración y el cuidado por el más rico patrimonio histórico-artístico de España, que nos lleva a situarnos en una posición privilegiada en el mapa de turismo interior en el conjunto de España. Y nos preocupa por igual nuestro variado paisaje, concentrado en un importante número de espacios naturales. La vida de nuestros 2.248 municipios se ha convertido en materia de intenso debate y también en materia de acuerdos de los grupos políticos de Castilla y León.
y con diversos puntos de vista, pero con una intensa labor constructiva, apreciamos las encuestas que nos ofrecen datos muy positivos acerca de los servicios que prestamos en educación, sanidad y dependencia. Saben de sobra los segovianos que en Castilla y León no estamos exentos de rifirrafe político. Lo contrario sería preocupante, pero sabemos realizar planteamientos conjuntos cuando las políticas nacionales que nos afectan no concuerdan con los intereses de la comunidad. Del mismo modo, no perdemos el tiempo en plantearnos nuestra propia existencia como comunidad ni nuestra pertenencia al proyecto nacional en cuya historia Castilla y León participó de forma originaria y decisiva. Hace un tiempo eran otras las comunidades que hubieran podido servir como referencia para la estabilidad política y económica. Hoy, Castilla y León, una tierra seria y fiable porque así lo son sus ciudadanos, aparece como comunidad cumplidora y solidaria con los compromisos que se plantean desde España y desde Europa, sin despojarse en absoluto del tono reivindicativo con esas instancias políticas cuando la ocasión lo requiere. Señoras y señores, ya finalizo. Estas son mis propuestas para recuperar el valor de la política. A partir de ese momento, cuando entre todos construyamos un proyecto ilusionante de España en el que nos sintamos partícipes y cuando nuestra sociedad recupere los valores más importantes por los que ha de regirse su comportamiento como prolongación del ejemplo que debemos dar los políticos, estaremos preparados para abordar las reformas del modelo de Estado que queremos. Si conseguimos llegar a ese punto, todo se discutirá, aun con diversas posiciones ideológicas, bajo un elemento común: España y los españoles como interés primario de todos los grupos políticos. La primera ventaja de esta propuesta es que, para empezar, nadie se arrogará en exclusiva la defensa de los intereses nacionales básicos y comunes a todos: la unidad de España, el terrorismo, nuestra posición internacional y la política de defensa no pueden, por ejemplo, replantearse por un puñado de votos. Encuentro, además, una segunda ventaja en este planteamiento, y es que nadie pretenderá convertirse en el defensor de la democracia, las libertades y la igualdad en régimen de monopolio. Ese será entonces un debate superado, porque no buscaremos obtener ventaja de lo que nos une a todos. En tercer lugar, los que buscan difuminar la idea de España o la separación tendrán siempre enfrente una única posición constitucional, democrática y firme que será imposible sortear. Por último, considero que cuando se trabaja en política con unas convicciones firmes, se tiene facilidad para ser más tolerante con el adversario que también las tiene, porque aun en posiciones ideológicas diferentes se comprende más fácilmente la actitud del otro. Concluyo. No quiero terminar sin agradecer de nuevo a la Fundación Balsaín y especialmente a su director, al director del Centro de Estudios, don Álvaro Gil Robles y Gil Delgado, su invitación para participar en estas interesantes jornadas. Agradezco a todos la oportunidad que se me ofrece para exponer, más allá de planteamientos electorales, pero sin desprenderme de mis posiciones personales, una modesta aportación al tema propuesto, tema que considero de gran interés y actualidad. Recuperar el valor de la política y hacerlo en torno a la idea de España es para mí el principal reto que nos debe ocupar en los tiempos en los que vivimos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, señora presidenta. Ha sido una intervención cuajada de mensajes muy importantes. Yo anotaba aquí: diálogo, hay que luchar por lo que nos une, no por lo que nos separa, el valor de la libertad, la ética en la política, tan importante, la reivindicación de la ética en la política, pues la política es en sí misma una ética de lo público, ¿eh? No se busca el valor, el bien personal, se busca lo público. Bien, ojalá escuchásemos más discursos como estos
en nuestra vida pública, y yo le agradezco que se hagan aquí, en esta fundación, porque estos discursos revalorizan lo que nosotros queremos hacer. Con esa expresión tan bonita al final, tan política, ¿no?, de los que hemos pasado algún tiempo en estas lides, de que en política, en la verdadera política, no hay enemigos, hay adversarios. Y hay ese objetivo común que es la nación, el país y el bien común. Frente a los que se empeñan en romper lo que tanto ha costado en construir y con tanto esfuerzo hemos hecho desde que llegamos a la democracia hasta hoy. Yo a muchos les recomendaría simplemente, no para quedarse como Lot, la estatua de sal, pero mirar un poco atrás, de dónde venimos y dónde estamos. Todo lo que se ha hecho entre todos, merece la pena seguir construyendo en positivo, buscar lo que nos une y dejarse de tonterías, con respeto a todas las culturas, a todas las lenguas y a todo lo que nos da esa riqueza como nación tan grande que ha sido siempre España y en Europa. Por lo tanto, me he sentido muy identificado, de verdad, con los mensajes fundamentales, y lo agradezco, y agradezco que se hagan desde esta tribuna. Simplemente diría que es tradición en estas ocasiones el que nuestros ciudadanos que vienen aquí, algunos muy ilustres que nos acompañan, puedan dirigirse a nuestro conferenciante, si ella lo autoriza, y formular alguna pregunta. Sabemos que la presidenta tiene otros compromisos, tiene que viajar a Salamanca, tiene que abrir campaña. Bueno, yo recuerdo hace tantísimos años que abríamos campaña, en aquello de los años 70 y bastantes. En fin, ya no sé si se hace aquello de pegar los carteles o no, pero bueno, de todas maneras es abrir campaña, eso es un compromiso. Yo le agradezco que nos dé unos minutos más, si puede, para responderles a quienes de ustedes quieran formular alguna pregunta. Damos la bienvenida a nuestra alcaldesa, que llega desde Madrid. ¿Alguien quiere formular alguna pregunta? Tengan la seguridad que la van a responder, no tengan miedo, de verdad, no tienen ninguna... Jesús me parece que estaba tomando notas, algo tenía que preguntar, porque le he visto, yo como controlo a mis alumnos, sé cuando tienen que preguntar. Muchas gracias, Álvaro. Yo soy un gran tomador de notas. Tú eres conocedor de este hecho, al menos por experiencia educativa y docente. Pero aprovechando esta evidencia que lanzas y aprovechando evidentemente que está aquí la presidenta de la Corte de Castilla y León, hay un tema, a mí me ha servido muchísimo todo lo que ha contado la presidenta, pero hay un tema que se oye mucho en la calle, que se dice mucho en la calle, y hablando del pasado y las diferencias que existen entre el pasado y este presente, y sumándome a lo que ha dicho, se habla de que los políticos, los que llevamos a cabo la actividad política, o los que estamos en el mundo de la política, no tienen la misma clase, no tienen la misma dedicación, no tienen los mismos contenidos y la misma formación. Se habla incluso, desgraciadamente, y yo lo he llegado a leer, ¿no?, escrito, de mercenarios políticos. A mí es un tema que me preocupa, ¿no?, porque suscribo muchísimo lo que ha comentado, ¿no? Yo creo que la política es una vocación, de servicio a los demás, y cualquier otra cosa es perderse, ¿no? Pero ¿cuál sería su reflexión en torno a esta expresión que a mí me lleva muy dentro, y hablar de que muchas veces en estos momentos en la política
Gracias por la pregunta que me hace el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Segovia, porque me permite profundizar en una de las cuestiones que apuntaba don Álvaro Gil Robles en su presentación y a la que yo también he hecho referencia. Creo que no se puede generalizar y que actitudes, cuando menos incorrectas o incluso delictivas, de algunos políticos han empañado la imagen general que la sociedad puede tener de los ciudadanos que les representamos. Creo que quienes hoy y quienes siempre han defendido los valores democráticos han de tener presente esa vocación de servicio público como eje esencial en su actividad, y han de hacerlo pensando exclusivamente en el bien común y nunca en un bien personal, porque entonces estarían desvirtuando, estarían yendo en contra de los principios de la verdadera política. Y estamos hablando precisamente en esta mesa de recuperar el valor de la política, y creo que los que hoy ocupamos algún puesto elegidos por los ciudadanos tenemos una responsabilidad especial. Tenemos que actuar desde el compromiso, desde el esfuerzo, desde la verdadera honestidad y prestando ese servicio al interés común, incluso a veces en perjuicio nuestro, pero siempre con la mente puesta en las personas que han de ser el eje de nuestra actuación política, en la razón de ser de nuestra permanencia en la vida pública. Muchas gracias. Muy brevemente, porque ya... Buenas tardes. Esta mañana el Instituto de Investigaciones Sociológicas daba unos datos, avanzaba unos datos sobre las próximas elecciones europeas. Decía que solo el 42% tenía decidido ir a votar, y también anunciaba una caída importante de los dos principales partidos políticos. Como contrapunto a esto, ayer leía un artículo en la prensa nacional, una gran profesora prestigiosa, internacionalista y decidida europeísta, que ustedes conocen muy bien, la profesora Araceli Manga, que ejerció bastante tiempo en la Universidad de Salamanca, poniendo de relieve la trascendental importancia de las próximas elecciones europeas para desarrollar la integración europea de los Estados y hacer frente a esta crisis, digamos, de carácter político, social y sobre todo económico que asola a los Estados. Y decía que también podría servir de vacuna, por favor, una pregunta, a los nacionalismos populistas excluyentes, tipo Francia, en algún caso Holanda, o los nacionalismos secesionistas excluyentes, como tenemos también aquí en España. Yo quería preguntarle si esta desafección política ante unas importantes elecciones es consecuencia de una crisis seria del sistema de representación política y del sistema de funcionamiento de los partidos políticos en España, aparte de otras crisis, otras causas que usted. Gracias. Sí, tuve la fortuna de ser alumna de la profesora Mangas Martín cuando era catedrática de Derecho Internacional en la Universidad de Salamanca, y he seguido sus reflexiones, incluso el artículo que usted comenta. Creo que he señalado al comienzo de mi intervención que esta noche se abre una campaña electoral, y que de la participación de esos datos, alguna de las consecuencias que podremos extraer precisamente será el grado de desafección de los políticos, de los ciudadanos hacia los políticos, que indiscutiblemente puede influir en el resultado electoral, especialmente en una elevada abstención. Creo que los valores sociales
que están en entredicho en estos momentos debido a la crisis económica, crisis social que estamos sufriendo, hacen que el ciudadano se haya sentido en cierta medida abandonado o no atendido por los poderes públicos, por los representantes políticos, a quienes en algunos casos nos hacen responsables de la situación. Pero yo creo que en Europa tenemos que saber que podemos encontrar la solución a los problemas que en buena parte estamos viviendo. No voy a detenerme ahora en cuáles son las causas o la forma en la que se gestionó la crisis desde el principio hasta la situación en la que vivimos ahora. Pero sí es importante saber que Europa es parte fundamental en el destino de España y España es parte fundamental en el destino de Europa. Desde la época democrática, desde 1978, creo que uno de los hitos fundamentales lo supuso en 1986 nuestra incorporación a Europa. Y desde entonces nuestra economía, nuestra agricultura, muchas políticas que vivimos en España derivan de decisiones tomadas en Europa y hemos de hacer conscientes a los ciudadanos de que hay una gran responsabilidad porque quien dirija, quien esté representado en el Parlamento Europeo, quien se siente en la Comisión Europea, en el Consejo Europeo, van a tomar unas decisiones, van a marcar unas políticas que van a incidir en la vida de los Estados y que van a incidir en la vida de las comunidades autónomas. En Castilla y León, por citar un ejemplo, somos un ejemplo en el que la Comunidad Europea, en el que la Unión Europea ha tenido una gran incidencia. Baste hablar, por ejemplo, de la política agraria común y la incidencia para gran parte de nuestra población. Bien, pues este podría ser un ejemplo de por qué tenemos que participar con nuestro voto en las elecciones europeas y por qué hemos de decantarnos por una u otra de las opciones políticas que se nos presentan. Muchas gracias, Presidenta. Tenemos que, lo siento de verdad, tenemos que entrar aquí para liberarla. Yo quisiera hacerlo con un solo mensaje también positivo, que venía hace poco en una encuesta de Metroscopia, que los jóvenes de 18 y 35 años creen en el sistema y confían en España, que respaldan el sistema autonómico y el 37% se siente tan español como europeo. Bueno, yo creo que eso también tenemos que tenerlo en cuenta. A esa juventud, a ese futuro, hay que darle un mensaje en positivo, como acabamos de hacerlo hoy. Muchas gracias, señora Presidenta, muchas gracias por acompañarnos, por hacer el esfuerzo de estar hoy aquí en Segovia. Nos sentimos muy orgullosos de que inaugure esta sesión. Muchísimas gracias.